En la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Entre 1948 y 1954, por orden y bajo la dirección de Stalin, se dedicó a hacer juicios espectáculo, en la justicia espectáculo, juicios espectáculo que conmovieran la opinión pública. Él decía que había que meterle espectáculo a la cosa, porque era una manera de hacer pedagogía comunista, que se sepa que el que es enemigo del comunismo termina en la horca o en un pelotón de fusilamiento. Esa era la pedagogía staliniana. Resolvió replicar en Europa Oriental el juicio contra Bujarin, que fue un juicio espantoso que llevó a Bujarin a la humillación y a mandarle una carta a Stalin diciéndole que por Dios que tuviera compasión de él. Y Stalin dice guardó esa carta en su escritorio hasta el día de su muerte, tanto le complacía tenerla. Pues empezaron las cosas con juicios a sacerdotes católicos en Praga, Checoslovaquia, a quienes definió como espías que están espiando para el Vaticano. Los condenaron 10 años, desde 10 años hasta cadena perpetua. En 1949, sacerdotes protestantes en Bulgaria querían restaurar el capitalismo, el mismo tratamiento. El cardenal Mindszenty, que pasó gran parte de su vida preso en Hungría, y quien lo sucedió, Monseñor Gras. En Albania, ¿en qué consistió la justicia espectáculo? Tomaron al ministro del Interior comunista, Kosik Sokse, en mayo de 1949 y le hicieron un juicio espectacular. Lo ahorcaron al día siguiente. Allá los juicios no alcanzaban a durar una semana, desde la instalación hasta la condena final. En Bulgaria, tomaron a un hombre muy especial, se llamaba Traicho Kostov, fundador del Partido Comunista. Estaba paralítico y en silla de ruedas. Lo hicieron firmar su confesión. La confesión era un elemento clave de los juicios stalinianos. Pero con él tuvieron un problema. Y es que en pleno juicio se arrepintió de lo que había hecho, dijo que lo habían forzado a confesar, que él era una víctima de unas presiones indebidas, y todo eso estaba dicho por radio y televisión que se estaba inaugurando en ese momento, y por radio con toda seguridad, no puedo precisar lo de la televisión, y eso causó un impacto tremendo. Stalin exigió que de ahí en adelante estuvieran seguros de que las confesiones fueran auténticas e irreversibles. Pues a ese señor, a ese pobre señor, también lo ejecutaron estando en silla de ruedas. En Hungría, la cosa fue contra el ministro del Interior en el año de 1949, un juicio igualitico al de Kostov en Bulgaria, tanto que las respuestas y la condena tenían el mismo texto, porque habían sido todo hechos en Moscú. Allá lo hicieron confesar el 16 de septiembre de 1949. Fue transmitido por Radio Budapest y lo ahorcaron el 15 de octubre. En Polonia no hubo juicios espectáculo porque no se atrevieron a meterse con la Iglesia Católica, que era muy fuerte. Pero arrestaron a Gomulka, que había sido el primer ministro, y lo tuvieron hasta 1954 preso, cuando lo soltaron después de la muerte de Stalin. El más grande de los juicios espectáculos se dio en Checoslovaquia. Acusaron a 14. Curiosamente, 11 eran judíos. Esto se volvió una persecución antisionista también en Europa Oriental. Lo llamaban traidores y enemigos burgueses, nacionalistas, trotskistas, titoístas y sobre todo sionistas. Y contra los judíos en Rusia, la misma cosa. Y decían, estos son fuentes oficiales y estamos hablando entre comillas, los judíos son gente mezquina, sucia, todos los judíos son unos asquerosos bastardos, toda la oposición está formada por judíos. 15 condenados en ese juicio secreto en Checoslovaquia en 1952. Todos ejecutados, menos Lina Stern, una mujer
quien se libró después de pagar 10 años de trabajos forzados. En Rumania, la emprendieron contra el líder comunista rumano Lucretius Patrascanu y contra una que reforzó la espectacularidad del juicio, Ana Pauker, de las pocas mujeres que hacía política entonces, y que tenía una particularidad, también era judía. Sobrevivieron por la muerte de Stalin, estaban condenados a muerte cuando murió Stalin. En Alemania se hizo, si el de Checoslovaquia fue el más grande, se hizo el más espectacular de los juicios espectáculos, que se llamó el juicio Slansky, quien era secretario general del partido. Se inició en Alemania y lo trasladaron a Checoslovaquia, de donde era natural Slansky. También Iberia dijo que había que ordenar el juicio hacia el sionismo. Sus amigos fueron arrestados con pruebas falsas. El proceso fue enviado a Moscú para su aprobación. Todo se hizo con pruebas falsas, grabaciones previas de las confesiones que le sacaban bajo tortura. Y les decían nada menos que repulsivos traidores, perros, lobos, voraces sucesores de Hitler. Ahora pues que le digan a uno malintencionado y de mala fe y perverso, eso es poco con respecto al lenguaje en uso en la época de los juicios espectáculos. El juicio de Slansky constituyó una mascarada criminal llevada a cabo como espectáculo público. 14 acusados, 11 ejecutados y los otros 3, les fue bien, condenados a cadena perpetua. Los juicios espectáculo del bloque comunista no tenían nada que ver con la justicia, dice un escritor de su tiempo, un escritor de los más reputados sobre el tema. Era más bien una forma de pedagogía pública basada en el ejemplo. Una venerable institución comunista movilizar a la opinión pública proletaria. Estos son fuentes oficiales. La confesión confirmaba la doctrina comunista. En el universo de Stalin no existían desacuerdos, solo herejías. No había críticos, solo enemigos. No se cometían errores, solo delitos. No había contradictores, solo enemigos, como los enemigos de la paz. No se les parece el lenguaje, el estilo, las formas, solo que aquí no ahorcan a la gente, solo la destruyen moral y políticamente. La horca está prohibida en la Constitución y si no, ¿cuántos patíbulos se hubieran levantado en Colombia? Era la historia que les recordábamos a ustedes gracias a Acesco. Escuchaban hoy en la historia en la hora de la verdad en Radio Red a las 9:02.